tochazo. Este es el primer libro. Este va a ser nuestra guía de muchos viajes en España, porque es un libro fantástico, 1000 páginas, imagen de la moderna España, Jean-François Bourgoin. Este personaje fue un personaje muy importante del siglo XVIII, recorrió toda España, narró los sitios por donde fue de una manera muy detallada y también dio su opinión sobre lo que veía, sobre las corridas de toros, sobre las costumbres, y inopinadamente, siendo un francés ilustrado, habló muy bien de los españoles y decía que nuestra mala fama era inmerecida. Pero antes de continuar, debemos glosar un poco más extensamente la figura del autor. Diplomático, primer secretario en la Embajada Francesa en Madrid desde 1777 y posteriormente embajador de la Francia revolucionaria entre 1791 y 1793, el autor llegó a ser un buen conocedor de la política española, lo que le permitió negociar en 1795 la paz de Basilea, que ponía término a la guerra hispano-francesa de la Convención. Su excelente información sobre el país y su gran capacidad de análisis y de observación le permitieron redactar el Tableau de l'Espagne moderne, una de las obras más incisivas y reveladoras de la compleja realidad de la España y de su régimen a fines del 700, en vísperas de su crisis definitiva. A través de sus múltiples viajes por la península y la visión política que demostró al ocupar un privilegiado puesto diplomático, se revela como un profundo conocedor de las cosas de este país, y el Tableau se puede considerar como una de las narraciones más interesantes dejadas por un viajero foráneo por la España de finales del siglo XVIII. Su agudeza a la hora de comprender el pasado y su capacidad para analizar el presente que le toca vivir por estas tierras permite a Bourgoin pergeñar algunas recetas que, desde su punto de vista político francés y contrario a los intereses británicos, podrían ayudar a España a salir del atraso secular en el que se encontraba inmersa. Prohibida por la Inquisición, fue traducida a la mayoría de las lenguas europeas, con lo que adquirió justa fama. La única traducción al castellano realizada en los años 40 era deficiente e incompleta, por lo que hoy se publica lo que viene a cubrir una carencia llamativa de nuestra bibliografía histórica. La narración de la España que contempla y de la que deja constancia en su Tableau es la de un país del que trata de dejar una imagen lo más objetiva posible. El autor, a diferencia de algunos de sus contemporáneos y compatriotas que nunca viajaron por este país, aunque dejaron testimonio de sus andanzas por el mismo, deja su visión crítica sobre esta nación, pero también se esfuerza y consigue ser lo más imparcial posible a la hora de establecer sus juicios de valor, aunque, como es lógico, un hombre de la Ilustración francesa se sorprenda del atraso cultural en el que España está sumida y, como diplomático galo en la corte española, sus análisis y sus recetas también siempre caigan del lado francés. Un país, y él lo comprende bien, donde las diferencias entre los habitantes de las diversas y diferentes regiones son en ocasiones abismales, y donde unos pocos seguían controlando la economía de casi todos los demás, especialmente en algunas zonas como Andalucía, donde su pasado musulmán se ha fusionado en palabras y expresiones de los españoles. Un espíritu oriental que para Jean-François es la causa de la lentitud con que España se va incorporando a la Europa de la Ilustración. En sus palabras, las luces, es necesario reseñarlo, penetran muy lentamente en los hábitos de los españoles. Bueno, aunque no va a ser el primer libro del que hablo en el canal, esta vez sí que va a ser el primer libro del que hable yendo al destino en la autocaravana. Todavía no tengo arreglada la calefacción ni el agua caliente, pero bueno, esta vez sí que nos vamos con la caravana a Aranjuez para hablar de nuestro próximo libro.
Este parking lo miré en Park4Night y la verdad es que, bueno, ahora estamos fuera de temporada, pero es un parking muy grande para camiones, autobuses. Bueno, hay otra autocaravana, aquí está la mía, y la verdad es que para visitar Aranjuez me parece una opción fantástica. Pondré la localización del área porque la verdad es que está muy bien. El autor visita Aranjuez en 1779 y aún así nos cuenta que los atractivos de Aranjuez son recientes. También nos relata que Carlos V fue el primer monarca español que fijó allí su residencia por temporadas. Comenzó a construir el palacio que habitan sus sucesores Fernando VI y Carlos III, que añadieron cada uno un ala. Bajo esta nueva forma ofrece el aspecto de una magnífica residencia campestre, pero ni mucho menos el de un palacio real. Nos cuenta que el Tajo fluye perpendicularmente a su fachada oriental, rodea su jardín y forma una cascada artificial casi al pie de sus ventanas. Esta disposición es prácticamente la misma que podemos ver hoy en día. De la cascada, también nos cuenta, arranca un breve brazo de este río que llega tan cerca de los muros del palacio que el rey puede entregarse al placer de la pesca desde su terraza. Este brazo vuelve a unirse enseguida al cauce principal y forma así una isla deliciosa que es un vasto jardín de forma irregular. En cualquier época del año encontramos en él frescor y sombra, nos dice. Aquí es donde el autor nos menciona que el rey casi puede pescar desde las habitaciones del palacio, que él considera una casa de campo, no un palacio. Pero bueno, se puede observar que las ventanas están muy cerquita de los canales. Continuando con el relato, destaca la altura de los árboles, de los que destaca sus enormes troncos y su espeso follaje que dan fe de su antigüedad y de la bondad del suelo en que hace varios siglos hunden sus raíces. Nos relata también que el pueblo está separado del palacio por una plaza vasta pero irregular y adornada con una fuente. Carlos III mandó construir unos soportales que parten del extremo de una de las calles principales del pueblo y que, adosados a la muralla de la plaza, llegan hasta los edificios anejos al palacio. El relato continúa con la descripción de un pequeño astillero al aire libre que se comunica con el Tajo por una suave pendiente. Allí desarrolla su actividad una marina en miniatura que dispone de calafates, marineros y barcos. Más lejos hay una especie de puerto defendido por una batería de similares proporciones. A su amparo fondean varias góndolas, incluso pueden verse pequeñas fragatas decoradas con elegancia que responden con sus salvas a la artillería del puerto.
Según Jean-François, el palacio y el resto de edificios de Aranjuez ofrecen una perspectiva agradable, aunque falta de magnificencia. Los aposentos reales encerraban durante el reinado de Carlos III escasos cuadros de valor. Sin embargo, no hace mucho los enriquecieron con cuanto retiraron de San Ildefonso, y en la actualidad hay en ellos más de 400 cuadros, entre ellos varios del Guido, del Guercino, Lanfranc, Poussin, etc. La capilla del palacio es nueva y de hermoso estilo. La escultura y los dorados están repartidos con gusto y sin profusión, y varios cuadros de Mengs contribuyen no poco a su ornato.